Bienvenidos chicos, vamos a empezar explicando un poco sobre las actividades que se van a hacer para el 1.2. En el 1.2 dice el apartado es relaciona algebraicamente las variables que describen a las ondas mecánicas. El inciso A, característica de las ondas. Las ondas mecánicas son perturbaciones de las propiedades mecánicas en un medio material, posición, velocidad y energía de sus átomos o moléculas que se propaga en algún medio. Entonces, todas las ondas mecánicas requieren alguna fuente que cree la perturbación, como les había mencionado en la clase anterior. Puede ser, por ejemplo, cuando tienen una piedra y la tiran dentro de un estanque o dentro de una cubeta quieta, entonces la fuente va a ser en el momento en el que estemos lanzando la piedra, un medio en el que se propague la perturbación, en ese caso sería el agua, y algún medio físico a través del cual el elemento pueda fluir uno al otro. Bueno, ese sería el agua, y el medio en el que se propague la perturbación sería lo que es la propia onda. Clasificación de las ondas. Existen varias maneras de clasificar a las ondas en su forma general, entre ellas la primera forma es atendiendo la naturaleza, la segunda, según la relación entre las direcciones de propagación y vibración de las ondas, de acuerdo a los números de dimensiones involucradas, atendiendo su dependencia temporal y de acuerdo a las formas de sus frentes de onda. Según atendiendo a su naturaleza, existen ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las mecánicas necesitan un medio para propagarse y las electromagnéticas no necesitan ningún medio de propagación. Según la relación entre las direcciones de propagación y vibración, las longitudinales y las transversales. Estas las vamos a ver a continuación. Y después, de acuerdo al número de dimensiones involucradas en su propagación, pueden ser unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. Nosotros, de acuerdo a las dimensiones que estemos trabajando, es que se va a hacer esta clasificación, atendiendo a su dependencia temporal, armónicas y no armónicas. Quiero explicarla de una vez. Perdón chicos, por moverme. De acuerdo a eso según Parafísica Lab, este es el tipo de onda armónica, la que ven es una onda normal, a la cual le estamos sumando diferentes ondas de otras situaciones, y al sumarla, estas ondas se llaman ondas armónicas o parásitas, las cuales al sumarse este punto, por ejemplo, con este punto, y luego con este punto, nos va a dar como final este punto. Entonces, si sumamos cada uno de los elementos de las pequeñas, siempre vamos a llegar a un punto de la grande, de la roja. En este caso, por ejemplo, para que este punto dé cero, es porque la onda naranja pasa en cero, porque las demás al sumarse, cancelan el valor de la naranja y entonces quedan todas en cero. Y así se van sumando cada una de las partes. ¿Sí? Entonces, para una onda armónica se refiere a ese tipo. Y una no armónica, pues sería una onda sin todas estas perturbaciones. De ahí continuamos con la descripción. Ya nos fuimos un poco más adelante. Bueno, no, era el PDF. De acuerdo a la forma de sus diferentes frentes de ondas, que pueden ser planas, cilíndricas o esféricas, ¿no? Etcétera. Lo que les iba a platicar, de acuerdo a su relación en direcciones de propagación y vibración, están las ondas longitudinales y transversales. Las ondas longitudinales, las ondas transversales, no sé si acuerdan aquel juego que hacían con con un juguete de la feria donde subían y bajaban. Entonces, cuando nosotros le hacíamos un movimiento hacia arriba, es cuando la onda se comportaba de una manera transversal el movimiento. La amplitud de la onda es perpendicular al movimiento de onda. O sea, el movimiento va a ser perpendicular hacia donde va a estar trabajando la onda. En la longitudinal no. En la longitudinal simplemente van a ser compresión o expansión lo que se va a producir. Dice, y las de presión producen aumentos y disminuciones en la presión.
Para las ondas longitudinales, la amplitud y el movimiento de la onda son paralelos. Simplemente es de izquierda a derecha, no hay otro movimiento. Ondas periódicas y estacionarias. Las ondas estacionarias son pequeñas ondas en las cuales ciertos puntos de la onda llamados nodos, estos puntitos donde estamos haciendo, por decirlo así, los ceros de las funciones, son los nodos de ellas. Y también en otras partes hablan lo que es el antinodo, ¿no? El punto más alto o las crestas de la onda. Se producen también cuando interfieren dos movimientos ondulatorios con la misma frecuencia y amplitud, pero con diferente sentido a lo largo de una línea de diferencia de fase de media longitud de onda. Ondas periódicas. Todas las ondas senoidales, cosenoidales, etcétera, siempre van a ser periódicas, es decir, se van a estar repitiendo con un mismo patrón. Muestran periodicidad respecto del tiempo, es decir, describen ciclos repetitivos, que decíamos. Siempre se va a estar repitiendo, por ejemplo, esta es una onda y aquí se reproduce la misma onda. Inicia de 0, llega un máximo, baja y vuelve. Inicia de 0, llega un máximo y vuelve a regresar a 0. Toda onda periódica es por definición una onda determinista, por cuanto puede ser descrita matemáticamente mediante un modelo matemático. Ondas y nodos. Las ondas en física se conocen como onda a la propagación de energía y no la de masa en el espacio debido a la perturbación de alguna de las propiedades físicas, como son la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, aire, agua, lo que decíamos, un medio de propagación. Las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia que se producen en el tiempo, según lo descrito en la teoría de ondas. Entonces aquí habla de los nodos, lo que habíamos dicho de los antinodos y de los nodos. La propagación de onda, los elementos de la propagación de onda existen lo que se llama, se describen para su ecuación. Recuerden que nuestra unidad es relacionar algebraicamente las variables que describen a las ondas mecánicas. Entonces, estas son las que van a intervenir en lo que es una ecuación de onda. En inciso A tenemos el ciclo. Primero hay que entender lo que es un ciclo. Un ciclo se le llama también a la fase y viene a ser el movimiento ordenado por una onda comprendida entre dos puntos consecutivos de posición semejante. Si nos regresamos a una función de onda, por ejemplo, aquí va a ser una fase, porque este punto va a ser repetido aquí nuevamente. Y después dice, es dos puntos consecutivos de posición semejante, ¿no? Entonces, en el periodo es el tiempo que transcurre la realización de un ciclo. En lo que es, ahorita vamos a revisar esto en la ecuación, cómo está, porque ahí es donde se define bien lo que es el periodo. La frecuencia es el número de ciclos realizados en cada unidad de tiempo. Les comentaba que si se acuerdan de que siempre que hablamos que un equipo es de determinada frecuencia, ya que es el inverso de su tiempo, siempre hay que revisar ese parámetro. Por ejemplo, en informática, para ver cuál es la frecuencia de ese equipo. También en electricidad, por ejemplo, nuestros equipos están trabajando a 60 Hz, que es el inverso de lo que es el periodo del tiempo. Recuerden que la frecuencia siempre va a ser medida en Hz y eso va a ser 1 entre segundo. ¿Sí? Pues sería la unidad del tiempo. Después está la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia medida en la dirección de la propagación de la onda que existe entre dos puntos consecutivos. O sea, mi longitud de onda va a ser mi lambda. Empieza aquí y de aquí a acá. Esta es una longitud de onda. ¿Por qué? Porque aquí empieza este punto y vuelve a terminar en esta misma posición. Entonces, esto es una longitud de onda. De aquí a aquí hay otra longitud de onda. Y así podríamos ir, ¿no? También se le define como el espacio de onda que recorre un tiempo igual al periodo. Después está la velocidad de onda. La velocidad de onda viene a ser definida por este símbolo, que es similar a una V. Es la rapidez con la cual una onda se propaga en un medio homogéneo. Una onda se propaga en línea recta y con velocidad constante. Entonces, tenemos que la definición de velocidad queda de lambda,
que es la longitud de onda entre lo que es el tiempo. ¿Sí? Es la rapidez con la cual se propaga la onda. Y F, las crestas. Las crestas son los puntos más altos de lo que es mi función de onda. Y son los puntos más altos, ¿no? Y los valles son los puntos más bajos. La amplitud va a ser medida desde el cero de la función, se puede decir, hasta el punto máximo, o del cero de la función al punto mínimo. ¿Sí? Es una altura o cresta o a la profundidad de un valle. De aquí a acá o de aquí a acá. Esa es la amplitud de nuestra onda. Entonces, la siguiente parte dice, vamos a conocer la ecuación de onda unidimensional y vamos a aprender a, ¿cómo se llaman sus elementos? Entonces, generalmente lo que es la ecuación de onda de una onda mecánica va a ser definida como Y es igual a A por el seno de KX menos omega T, donde T es el periodo, T es el tiempo y A es la amplitud. Ahora, ¿por qué ponemos el periodo si no viene en esta fórmula? Porque K queda definida, porque omega queda definida como es la frecuencia angular que queda definida entre el tiempo. Y K es el número de ondas que hay, que va a ser realmente la multiplicación de 2pi entre lambda, que es la longitud de onda. Entonces, esas mismas definiciones de K y omega tienen sus subdefiniciones en las cuales va a entrar lo que es el periodo y lo que es la longitud de onda. Cuando la longitud de onda se propaga, esta longitud de onda, lo interesante aquí es que se propaga de izquierda a derecha. ¿Sí? Siempre hay que leer eso en los ejercicios. ¿Hacia dónde va a estar siendo propagada la onda? De izquierda a derecha, esta es la ecuación que voy a estar revisando. ¿Sí? Ahora, de derecha a izquierda, vamos a ponerle este mismo color. Esta es la ecuación de onda que voy a estar revisando. ¿Cuál es el cambio en esta definición? El signo. Mientras de izquierda a derecha tiene un signo negativo entre kx menos omega t, de derecha a izquierda va a tener un signo de suma. ¿Por qué? Porque la propagación de onda es diferente. Entonces cambia lo que es un poco el sentido de la ecuación. Si ustedes lo buscan en otros libros o en otra información, van a encontrar información similar, pero aquí lo llaman con un solo parámetro y aquí también. O lo llaman con dos y algunos lo llaman B y otros lo llaman X. O sea, cambia un poco la definición de acuerdo al autor que estemos trabajando. Después, la velocidad de onda transversal en una cuerda. Experimentalmente se puede mostrar, vamos a quitarle unos espacios para poder ver. Ajá. Experimentalmente se puede mostrar de una manera sencilla que la velocidad de la onda depende solo de la tensión o fuerza ejercida sobre la cuerda y de la masa de la longitud, ¿cómo se llama? Mi, de la cuerda. Esta es una letra griega. Entonces, la velocidad de la onda es raíz de la tensión de la cuerda entre la masa por unidad de longitud. Entonces, esta es la ecuación. Esta ecuación también viene en los ejercicios. Y dice velocidad de una onda transversal en una cuerda. Y nada más les estoy marcando las definiciones relevantes para que ustedes puedan resolver lo que son los ejercicios. Sí, son colores chillones para que los notemos. Entonces aquí explico un poco la definición y algunos elementos más que pueden estar involucrados. Como teníamos un poco de límite de hojas y un formato que seguir, pues por eso es que no se pudo colocar a veces un poco más de información. En dado caso que requirieran más información porque no les queda claro algún concepto o algo, con mucho gusto se los puedo proporcionar.